Bien, muy buenas noches, muy bienvenidos a todos. La verdad me lloró todo en la alabanza, así que bueno, ya estoy aquí. Qué hermoso, qué lindo tiempo de cantar, de alabar al Señor y más aún, más lindo de escuchar, ¿no? Toda la congregación cantando a una sola voz. Siempre es un privilegio poder compartir, tomar la palabra y bueno, como que lo he venido pateando un par de domingos porque por una cosa u otra no podía tomar. Y el viernes nosotros, bueno, tenemos los club bíblicos y hace un tiempo hemos comenzado, bueno, una pequeña serie acerca del libro de Filipenses. Y bueno, yo también me había propuesto, digo, voy a leer Filipenses. Y la verdad, ha sido muy justo el tiempo, muy propicio de parte del Señor. He hallado también, bueno, un fuerte ánimo, un fuerte consuelo y sobre todo con las características de esta carta, ¿no? Muchos le dicen la epístola del gozo y resulta casi paradójico que se hable de gozo en esta epístola que ha sido escrita desde la cárcel. Cuando Pablo lo escribe, él estaba detenido por predicar el Evangelio. Sin embargo, él escribe a los hermanos de Filipenses y se puede ver en todos los capítulos, bueno, un fuerte énfasis, gracias, en el gozo. Y hoy nos vamos a situar en el capítulo 3 de Filipenses, 3 puntos que quisiera que compartamos y meditemos. Primero, un ejemplo a evitar. En segundo lugar, un ejemplo que podemos seguir y una conclusión final. Pero cuando empezaba a leer esta carta de Filipenses, bueno, leía en un libro una introducción y bueno, un pequeño bosquejo que me resultaba interesante y reflexionaba acerca de, bueno, todas aquellas cosas que a nosotros los creyentes nos quitan el gozo. Y yo decía que es cierto que es porque qué fácil es por ahí, bueno, servir al Señor, orar, leer las Escrituras, congregarnos, entregarnos incluso a nosotros mismos, cuando casi como estamos con viento en popa, como se dice. Pero hay momentos donde llegan las dificultades, nuestra fe se pone a prueba y ahí nosotros nos damos cuenta en dónde está parada nuestra fe, de qué está hecha nuestra fe. Y yo creo que las pruebas son como un trampolín que nosotros podemos utilizar para poder crecer, para poder madurar. Porque hay un salmo que me gusta mucho que dice, en tu presencia hay plenitud, plenitud de gozo. Y cuando habla de plenitud de gozo, bueno, esto es indistintamente de las circunstancias que te rodean o de las pruebas que estás atravesando. Y cuando pensábamos en estas cosas o elementos que nos roban el gozo, bueno, podíamos hablar de las circunstancias mismas que atravesamos en la vida. Muchas veces son causa y motivo de que nuestra fe se desanime, nuestro corazón se desanime, de que nuestro gozo como que se empiece a apagar. Muchas veces la gente misma que nos rodea, nuestras amistades, somos todos pecadores y no tengo duda de que siempre a alguien hemos desilusionado también, ¿no? Entonces muchas veces nos defraudamos de las personas porque por ahí esperamos, tenemos expectativas en las personas o los amigos o la familia y las expectativas quizás no se cumplen y tu gozo comienza a apagarse, comienza a caer. O las cosas materiales, por ejemplo, muchas personas hallan como una cierta seguridad en las cosas materiales, en un buen pasar económico,
pero llega un momento donde de un día para el otro eso puede desaparecer, te puede faltar y nuestro gozo empieza a caer. O también en último lugar, el tiempo, ¿sí? Por ahí sobrepensamos mucho lo que ha de venir y comienza, bueno, nuestra preocupación, nos ponemos ansiosos y nuestro gozo empieza a apagarse. Y en ese sentido, la verdad ha sido de muchísima bendición para mí esta carta de los Filipenses, porque quizás hay cosas que uno dice, bueno, no, yo ya lo sé, ya hay versículos que quizás ya lo conoces, quizás la sabes a la carta mejor que yo, pero muchas veces nos olvidamos y es muy propio de todos estos elementos que hablábamos. Por eso yo en primer lugar, los animo a que, bueno, puedan tomarse el tiempo de volver a leer la carta de los Filipenses, pero nosotros nos vamos a situar en el capítulo 3. En el capítulo 3 de la carta de Filipenses. Y como decíamos, en primer lugar, vamos a reflexionar acerca de un ejemplo a evitar. Comienza aquí el capítulo 3 de una manera fuerte, vamos a decirlo así. Y el ejemplo a evitar es cuidado con la religiosidad. Versículo 1 al 3, vamos a leer, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, Pablo les recuerda y les dice, bueno, en primer lugar, el gozo, como hablamos, pero luego dice, bueno, cuidado, guardaos. Y aquí hay una cuestión que, bueno, viene, tenemos que leer, volver a leer el libro de Hechos para quizás entenderlo un poco mejor, pero recuerdo que lo hemos visto cuando habíamos estudiado aquí en la iglesia, en Hechos. Ustedes saben que desde el capítulo 1 de Hechos hasta el 7, ¿verdad? Veíamos cómo el evangelio iba corriendo, iba progresando en los hermanos y la comunidad judía. Capítulo 8, el evangelio llega a los, si se acuerdan, a los samaritanos, ¿verdad? Y capítulo 10 es donde quizás se produce el quiebre para estos, hermanos judíos, porque para entender esto debemos reflexionar y comprender bien el porqué. Y ustedes saben que los judíos eran muy celosos de su nación, muy celosos de su religión, de sus ordenanzas, de su fe. Quizás hasta el día de hoy también lo podemos ver en ciertos aspectos. Y ellos, en el capítulo 10, el Señor los lleva a Pedro a la casa de Cornelio. Y ahí es donde el evangelio por primera vez llegaba a los gentiles. Y me resulta interesante porque incluso si leemos en el capítulo 10 y versículo 45, ustedes fíjense cómo ellos habían reaccionado. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, Hechos 10, 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos estaban atónitos, dice las Escrituras. No podían terminar de comprender cómo ellos también estaban recibiendo el don del Espíritu Santo en el mensaje de la salvación. Y inmediatamente comienzan los problemas. Hechos capítulo 11, cuando Pedro, ¿verdad? Ahí nomás, al careo, lo confrontan. Hermano, ¿qué es esto que está pasando? Que no lo podemos entender. ¿Por qué has hecho esto? Y tal ha sido así que ha continuado, y en Hechos capítulo 15,
versículo 1, fíjense lo que era el pensamiento. Dice, entonces, Hechos 15:1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Y fíjense lo tremendo que ellos decían, no podéis ser salvos. Si no se circuncidan, si no se someten a estas prácticas y ordenanzas que tenían ellos, bueno, no podían ser salvos. Y ellos no podían entender esto. Bueno, en Hechos también se relata que, bueno, se juntan y en cierta manera como que tratan de solucionar y llegar a un acuerdo y logran llegar a un cierto acuerdo y ellos llegan a apoyar, ¿verdad?, la obra. Pero había algunos hermanos que seguían sin entenderlo y esto se había ido expandiendo en las iglesias, en las distintas iglesias. Tal es así que Pablo escribe Gálatas, ¿verdad? Y Gálatas es como una exposición teológica acerca de por qué ellos estaban errados. Pero y aquí Pablo les habla a los hermanos de la iglesia de Filipos y le dice, guardaos de los perros. Y bueno, hoy si hacemos la lectura de esto o interpretamos a la luz de nuestros contextos, no lo vamos a entender porque los perros para nosotros son animales cotidianos. Reconozco que hay algunos que los quieren y los aman más que lo que puedo dar yo, pero son animalitos muy queridos, compañeros muy fieles a nosotros. Bueno, no era así, digamos, en ese momento, y lo decía de una manera despectiva, era un término que los judíos utilizaban para referirse a los gentiles. Digamos, nosotros vendríamos a ser como unos perros. Y después da otras descripciones, y dice de los malos obreros, de los mutiladores de cuerpo, claro, porque ellos decían, se tienen que circuncidar para ser salvos. Y la circuncisión, bueno, tendríamos que volver a estudiar, pero es un corte que ellos hacían en una parte del cuerpo y lo hacían como señal de que bueno, ellos eran de su fe. Entonces, por eso dice, cuídense, guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores de cuerpo. Y es interesante porque el término guardarse, da la idea también de vigilar cuidadosamente o atentamente, vigilar atentamente, o algo también que me resultaba interesante, custodiar con atención, podríamos decir, y cobra quizás también un poco más de significado. ¿Se acuerdan ustedes en Proverbios cuando dice guarda tu corazón porque de él mana la vida? Bueno, nos da el consejo, la responsabilidad a nosotros de custodiar de una manera atenta nuestro corazón. Sí, aquí le dice, bueno, estén atentos, vigilen con atención, cuidadosamente de estas personas. Y claro, reflexionaba acerca de esto y decía, bueno, si lo traspolamos a nuestros contextos, quizás hoy no vamos a ver, o es muy poco común que venga alguien y nos diga, te tienes que circuncidar para ser salvo. Pero hay un concepto quizás un poquito más general y que está representado en lo que ellos decían, que era fe más obras. Fe más obras. Y eso sí lo vemos hoy en día. Saben que la Biblia enseña de que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dice las Escrituras. Todos hemos pecado, cada cual se ha apartado por su camino. Y dice que ese pecado que nosotros tenemos ha producido una separación entre Dios y nosotros. Y nuestro hermano Galesio lo ilustraba con las dos manos, ¿no? Bueno, ahora no lo puedo hacer, pero él utilizaba la Biblia y decía, bueno, este es Dios y este sos vos, y el Señor le gustaría estar junto con ustedes, pero estaba la Biblia en el medio y que representaba el pecado y que hacía una separación entre nosotros y Dios. Hemos nacido con pecados y eso ha producido una separación entre nosotros y Dios. Y claro, estas personas decían, bueno, se tienen que circuncidar para ser salvos. Y fíjense que la relación entre el discurso
Hoy la sociedad del mundo, bueno, enseña prácticamente lo mismo. Es responsabilidad tuya acercarte a Dios. Tienes que creer en Dios, tener fe, pero tienes que portarte bien, tienes que ir a la iglesia, tienes que ofrendar, poner dinero a la iglesia, tienes que ayudar a los necesitados, y un montón de cosas que podríamos seguir enumerando. Ser buena persona. Y siempre tenemos esto en común. Vas a poder ser salvos en tanto y en cuanto tengas esto, esto y esto. Bueno, y es interesante porque las Escrituras enseñan todo lo contrario. En Efesios 2 dice, bueno, no es por obras para que nadie se gloríe. Y no es que Dios se ofende o rechaza nuestras buenas acciones, porque en el versículo 10 también dice, porque somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Solo que hay algo que ignoramos, y es que nuestras obras, nuestras manos, nuestras vidas, nuestro corazón está manchado con el pecado. Y la Biblia enseña de que Dios es santo. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios nos ama. Lo que Dios sí rechaza es el pecado, no al pecador. Dios rechaza el pecado. De manera que lisa y llanamente no hay mérito, no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para llegar a Dios. No podemos hacer nada. Juan 14:6, si no me falla la memoria, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es tan sencillo y esclarecedor que la sociedad y el mundo no lo puede ver. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino. No hay otro camino. No hay otra manera. No hay otra forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres pasar una eternidad junto con Dios? Y es a través de Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay méritos, no hay obras. No hay obras. Y esto nos lleva únicamente a Cristo. Y es por eso que si avanzamos, versículo 3, bueno, Pablo marca un contraste y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en qué? En Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y de hecho ellos incluso habían interpretado mal este concepto de la circuncisión, porque Deuteronomio 30:6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Bueno, esta es una realidad. Dios siempre ha sido una cuestión del interior. Y Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. La verdadera circuncisión es la del corazón. La verdadera adoración es en espíritu. Bueno, en Juan dice, ¿verdad?, que Dios busca verdaderos adoradores y aquellos verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Es una cuestión que nace en el centro de nuestro corazón. Y es por eso que él le dice, bueno, cuídense de la religiosidad. Estas personas hacen uso y abuso con estas enseñanzas de la confianza en la carne. Y mucho más interesante es lo que sigue, pero antes de avanzar, el verdadero creyente no tiene en la carne nada de qué enorgullecerse. No hay en lo terrenal gloria alguna para nosotros. Y nos gloriamos en Cristo Jesús y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí, si avanzamos, en segundo lugar, para meditar en este ejemplo a seguir,
a partir del versículo 4 y al 11, bueno, resulta maravilloso este pasaje, porque Pablo se pone de ejemplo a él y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y uno medita y dice, bueno, qué currículum, hermano, ¿no? Pablo saca su currículum y dice, bueno, miren, si alguno tiene de qué confiar en la carne, déjenme decirle de que ninguno me gana, diría Pablo. Y empieza a dar unas características y dice, bueno, del linaje de Israel, circuncidado al 8º día, es decir, judío de pura cepa, diríamos nosotros, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y ustedes saben que Jacob tenía 2 hijos preferidos, ¿no? Uno era José y el otro era Benjamín. Y estos 2 hijos preferidos eran porque era de su esposa Raquel, por quien había trabajado 14 años, ¿se acuerdan? Y bueno, y Pablo empieza a sacar su currículum y dicen, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, contaba con un estatus impecable, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de iglesia. Y hemos visto en todos, quizás los primeros capítulos de Hechos, este celo perseguidor de Pablo hacia la iglesia. Con qué pasión, con qué fuerza, con qué denuedo él perseguía a la iglesia. Claro, pero él saca todo este currículum y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y bueno, y eso, hermano, no, en lo personal a mí me daba, pero aquí, en la nuca, digamos. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, mi Señor. Cristo, y es interesante porque nosotros debemos entenderlo de la misma manera. Cristo es, hermano, superior a todo lo que usted se pueda imaginar. Es por eso que decíamos, no tengo en mi carne, no tengo en mí nada de qué gloriarme. No hay nada. Y saben, quizás muchas veces, bueno, nosotros nos desviamos, quizás quitamos ese enfoque de la gloria de Cristo de nuestras vidas y lo ponemos en otro lado y empezamos a gloriarnos en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que sabemos. Cuestiones que por sí misma no están mal. Tampoco quiero pintar pecaminoso algo que no es. Pero el problema es que cuando cualquier cosa llega a reemplazar el lugar de la gloria de Cristo. Comparado con la gloria de Cristo Jesús, lo tengo todo por basura. Si hay algo que tengo para enorgullecerme, es en Cristo. Si hay algo en lo que puedo confiar, es en Cristo. Si hay algo digno de mi fe, de mi confianza, de mi devoción diaria, es Cristo. Es Cristo. Debemos vivir a la luz de nuestra ciudadanía espiritual. Bueno, dice el pasaje, más nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos.
Y es interesante porque también Colosenses 3:1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, buscad las cosas espirituales. Bueno, y ahí era un palo, una exhortación tremenda, primeramente para mí, porque me hacía esta pregunta. Bueno, ¿estamos persiguiendo propósitos espirituales en nuestras vidas? Y no estoy hablando de lo que hacemos, no estoy hablando de lo... No, es mucho más profundo. ¿Estamos persiguiendo propósitos espirituales en nuestra vida? Incluso porque nos ha pasado también, muchas veces venimos a servir en la congregación o en los ministerios y llega un punto quizás donde lo hacemos como diríamos, ¿no? De taquito. Lo hacemos confiando en nuestras fuerzas, lo hacemos confiando en lo que sabemos, lo hacemos confiando en nuestras experiencias, pero menos en Cristo. Menos en Cristo. Y es ahí donde llegan los problemas. Y utilizando el versículo de que ninguno se enreda en los negocios de la vida, bueno, reflexiono y digo, con qué facilidad, ¿no? Nos logramos enredar en los negocios de la vida. Con qué rapidez caemos y empezamos a perseguir lo terrenal. Vuelvo a decir, a aclarar, porque tampoco quiero que se malentienda. No hay nada pecaminoso en emprender un proyecto de trabajo, en emprender un proyecto de estudio. No. El problema es cuando eso llega a sustituir o ser más importante. Como dice Colosenses capítulo 3:1, dice, buscar las cosas de arriba. Y bueno, muchas veces por la vorágine del día a día o de la rutina, nos llegamos a enredar en los negocios de la vida y dejamos de perseguir propósitos espirituales. ¿Qué sentido tienen mis recursos, mi dinero, si no es para la gloria de Cristo? ¿Qué sentido tiene mi tiempo si no es para la gloria de Cristo? ¿Qué sentido tienen mis talentos, mis habilidades, si no es para la gloria de Cristo? ¿Qué sentido tengo en mi profesión, en mi trabajo, en lo que sé hacer, si no es para la gloria de Cristo? Bueno, déjeme decirle que nada. Estamos enredados, estamos estancados. Y seguimos con la conclusión y bueno, versículo 12, perdón. Sí, leemos a partir del 8 y dice, y ciertamente, bueno, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que, versículo 10, de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, si hay algo en lo que podemos concluir, si hay un consejo final que nos podemos llevar, es que debemos proseguir, debemos avanzar.
debemos ir para adelante. Y yo no sé en qué situación quizás estamos, quizás estás estancado, estás enredado con algo. Bueno, reflexionemos, autoevaluémonos y vamos adelante, pero sigamos a la meta. Debemos estar y vivir a la luz y a la altura de nuestro llamamiento, a la altura del sacrificio de Cristo en la cruz. Proseguir a la meta. Nuestra meta es, y nuestro anhelo también, hacia donde vamos es hacia ese día donde nuestra salvación se consume, donde podamos ver y conocer a nuestro Salvador y nuestro Creador cara a cara. Pero mientras estamos en una carrera, como lo describe Pablo, la ilustración que pone, estamos en una carrera y debemos proseguir a la meta y debemos vivir a la luz de nuestros propósitos. Y para poder avanzar, bueno, hay que desprendernos. Hebreos también dice lo mismo, sacando todo el peso, sacando todas aquellas cosas que nos estorban, que no nos dejan avanzar, olvidando lo que está atrás. Y me pregunto, bueno, ¿qué me impide avanzar? ¿Qué me impide a mí perseguir propósitos espirituales? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me detiene en avanzar? Y si hay algo que nos detiene, bueno, si no avanzamos por algún motivo, bueno, ¿qué es lo que debemos soltar? Saben, muchas veces nosotros enérgicamente cuando leemos la Biblia decimos y criticamos, nos horrorizamos de los fariseos, pero meditamos y examinamos nuestras vidas y quizás hemos caído en una religiosidad similar. Vivimos para propósitos terrenales, vivimos a la luz de nuestros propósitos, confiamos en nuestra carne, incluso venimos a servir confiando en nuestra carne. Bueno, realmente yo no sé qué es peor. Lo que sí sé, hermanos, es que el ánimo, la exhortación es proseguir a la meta, es avanzar, es dejar lo que tengamos que dejar atrás y avanzar hacia adelante. No importa las circunstancias, no importa las pruebas, podemos vivir y avanzar de una manera gozosa. Yo los invito a que tengamos un tiempo de oración para terminar. Que podamos meditar en nuestra intimidad de nuestra casa y reflexionar en aquellas cosas que debemos soltar para poder perseguir propósitos espirituales, para poder vivir a la luz de nuestro llamamiento, para poder vivir a la luz del sacrificio de Cristo. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque hemos tenido esta libertad de poder abrir tu palabra. Y Señor, estamos agradecidos porque sabemos que tú nos amas de tal manera que entregaste a tu Hijo en esa cruz. Y hoy podemos mirar a esa cruz y decir, tengo una esperanza de vida eterna. Sé que tengo un propósito que trasciende lo terrenal. Sé que mi llamado trasciende lo terrenal. Y sé que mi vida trasciende lo terrenal. Y Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Ante ti no hay nada que podamos ocultar. Tú sabes cuáles son aquellas cosas que nos impiden quizás avanzar, perseguir propósitos espirituales. Tú conoces aquellas cosas que vienen a robarnos el gozo. Señor, danos la sabiduría, danos el discernimiento espiritual que necesitemos para poder identificarlas
y para poder dejarlas atrás. Queremos ser siervos tuyos y que tú puedas utilizarnos para la gloria de tu nombre, porque sabemos que solo de esa manera podremos tener vidas plenas, vidas plenas. Señor, dejamos nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones, de mis hermanos aquí presentes, y que tú puedas, Señor, guardarnos en todo momento. Bendice este tiempo, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.